Lowe's knows July 4th savings are worth celebrating. Right now, get up to 40% off select major appliances and get an additional 10% off 2 or more select major appliances. Plus, get 3 Scott's Naturescapes 1.5 cubic foot mulch bags for just $10. These deals are coming in hot. Lowe's, we help, you save. Valid through 7/9. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details. Excludes Alaska and Hawaii. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 7:31 minutos, 6:31 en las Islas Canarias. Buenos días, don Eric Gutiérrez. Muy buenos días, don Luis. Vamos con las noticias de las 7:30. José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno, actuó como intermediario directo entre Nicolás Maduro y un joven español al que presentó como su sobrino para poner en marcha la bolsa descentralizada de Venezuela. Según ha confirmado El Debate, Zapatero avaló personalmente a Manuel Larón Fajardo García como responsable del proyecto, cuyo objetivo era captar dólares y atraer inversión extranjera mediante una plataforma financiera paralela al sistema oficial. El plan se presentó en 2018, en plena crisis económica venezolana, como un mecanismo supuestamente transparente para inversores privados. Sin embargo, meses después de su lanzamiento, la iniciativa se desactivó sin esclarecer el destino de los fondos ni los beneficiarios. Llamó la atención el grado de implicación de Zapatero en una operación con importantes implicaciones económicas, políticas y legales. Fajardo, entonces de 30 años, es hijo del senador socialista Francisco Manuel Fajardo Palarea. ¿Qué quiere decir Zapatero con su sobrino? ¿Por qué le iba presentando a este chico como su sobrino? ¿En qué sentido lo decía? En cualquier caso, ¿qué hacía Zapatero patrocinando un chiringuito financiero? Porque al final resultó ser un chiringuito financiero que de repente se cerró y nadie sabe dónde fueron los fondos. Caramba. ¿No se habrá beneficiado Zapatero de esos fondos que desaparecieron? Importante esta noticia que trae El Debate, ¿no, don Eric? Porque hasta ahora estábamos oyendo de la implicación de Zapatero con el asunto de los hidrocarburos, que es esa vertiente con la que Aldama amenaza de vez en cuando diciendo que tiene un sobre cerrado con pruebas, a ver si las saca ya y deja de amenazar. Pero esto otro es una variante nueva. No habíamos oído hablar de este sobrino de Zapatero. ¿Por qué Zapatero intermedió para la creación de esta especie de chiringuito? No es la única noticia que tenemos hoy sobre Zapatero. Luego escucharemos otra que nos afecta más directamente y que tampoco tiene que ver con la trama de hidrocarburos. Zapatero parece periquito en todas las bodas. Está en toda esa maraña aparentemente corrupta relacionada con Venezuela. Supongo que no trabajaría gratis et amore. Pero vamos con un asunto que ya llevamos diciendo mucho tiempo, que de todo lo que ha pasado en España posiblemente sea aquello de lo que menos va a poder librarse Pedro Sánchez. Con el tema de la pandemia, Pedro Sánchez se escapó de asumir responsabilidades por su gestión criminal, porque en tantos países se hizo mal, que aunque aquí se hizo peor, pero maquillando las cifras y tal, pues bueno, Sánchez se fue de rositas. Con el tema de la Dana, Sánchez hasta el momento se ha ido de rositas porque intenta redirigir las responsabilidades hacia el gobierno valenciano. Pero en el asunto del apagón, Sánchez no tiene hacia dónde redirigir las responsabilidades y por tanto es el punto débil de su gestión. Y con lo que conocimos el otro día de que el apagón podría ser responsable de 150 muertes en los 2 días siguientes, pues imagínense ustedes el alcance penal del asunto.
Sánchez ha estado intentando echar balones fuera por todos los medios, intentando echar la culpa a un hackeo ruso, luego, por supuesto, desmentido, intentando echar la culpa a las eléctricas, que por supuesto no se han dejado, y no le queda nadie más a quien culpar. Y además, pues cada vez está más claro y cada vez lo denuncia más gente dentro y fuera de España. Escuchen lo que dice el mayor banco de inversiones mundial, Goldman Sachs. El apagón que afectó a la península ibérica el pasado 28 de abril evidenció los riesgos de un sistema eléctrico excesivamente dependiente de las energías renovables sin el soporte técnico necesario. Un informe interno de Goldman Sachs, citado por Libre Mercado, analiza el suceso como un caso de estudio para países en plena transición energética. Ese día España alcanzó un récord del 86% de generación solar y eólica, muy por encima del límite operativo seguro estimado en un 65%. La falta de generación síncrona como la que aportan las centrales de gas desestabilizó la red, provocando un apagón en segundos. El informe advierte que esos fallos podrían repetirse si no se adapta el marco regulatorio. Entre las soluciones propuestas están las inversiones en inversores sincronizadores, la mayor capacidad de almacenamiento y una cuota mínima de energía de respaldo de activación inmediata. No se trata de un informe de las eléctricas, no se trata de algo que diga la oposición, no se trata de una investigación periodística, se trata de lo que dice el mayor banco de inversiones del mundo, Goldman Sachs, que precisamente utiliza el caso español para alertar de los peligros de las estrategias inadecuadas en el sector de las renovables y que señala muy claramente cuál fue el origen del apagón. Mientras que se estima que más o menos se puede funcionar con un 65% de energías renovables asíncronas, es decir, eólica, solar, etcétera, aquel día, pues España, muy posiblemente por orden política de Sánchez o porque Beatriz Corredor quería sacar pechito ante Sánchez, pues estaba funcionando con un porcentaje de eólica y solar superior al 80%, es decir, más allá del límite de seguridad. ¿Se puede operar una red con el 100% de energías renovables? Pues sí, pero necesitas unos mecanismos de control de red enormemente sofisticados y enormemente caros, precisamente porque esas energías no tienen una característica que sí que tienen las energías tradicionales, que es que las energías tradicionales se autoadaptan a las variaciones de consumo en la red. Como las energías tradicionales funcionan transformando el giro de una turbina en energía eléctrica alterna, pues resulta que cuando hay variaciones de tensión en la red por variaciones en la demanda, pues las propias turbinas pueden ir un poco más lento, un poco más rápido, y la inercia de esas turbinas contribuye a estabilizar las oscilaciones de la red. Pero eso no lo tienen las energías eólicas y solares. Tienes que poner algún dispositivo que permita simular esa característica de inercia. Bueno, pues no teníamos en la red eso. Y sin tener eso, resulta que se ponen a incrementar el porcentaje de energías eólicas y solares más allá de los límites de seguridad. Consecuencia, el apagón. Consecuencia del apagón, pues parece ser que del orden de las 150 muertes. Bueno, luego veremos que no es solo ya Goldman Sachs quien dice eso, no son solo las empresas eléctricas quienes lo dicen, no son solo los operadores europeos quienes lo dicen. Es que lo dice la propia red eléctrica y lo dice por el procedimiento de los hechos. Luego veremos qué es lo que ha hecho Red Eléctrica ayer y que confirma que efectivamente el problema del apagón fue de Red Eléctrica, que no tenía los mecanismos de control suficientes en la red como para permitirse jugar a ser más verde que nadie. Pero lo veremos en el siguiente bloque informativo. Mientras tanto, ayer, pues caramba, llegó una noticia bomba desde Bruselas. Escuchen.
El informe anual sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea vuelve a situar a España bajo el foco al advertir que sectores como la contratación pública, la financiación de los partidos, los proyectos de infraestructuras y los contratos de servicios públicos presentan un alto riesgo de corrupción. La advertencia llega en pleno escándalo judicial que se aplica al gobierno por las adjudicaciones irregulares vinculadas a la trama liderada por Santos Cerdán. Aunque el informe ya recogía este señalamiento en ediciones anteriores, el dato más alarmante de 2025 es el fuerte aumento de empresas que denuncian haber sido afectadas por la corrupción. El 40% de las compañías españolas encuestadas aseguran que esta situación les impidió ganar una licitación o contrato público en los últimos 3 años. En 2024 solo el 21% afirmaba lo mismo, la mitad más o menos. Según la Comisión Europea, las principales quejas se refieren a supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos, seguidas por prácticas presuntamente corruptas y problemas durante la ejecución de los mismos. O sea, estamos hablando de que, según los informes de la Comisión Europea, aproximadamente la mitad de las empresas españolas denuncian pues haber tenido que desistir o no haber logrado un contrato público por problemas de corrupción. Vamos, que o pasas por caja o no consigues determinados contratos. Es muy llamativo el aumento que se produce entre 2024 y 2025, porque en 2024 resulta que en el informe sobre el Estado de Derecho en España pues ya figuraba que aproximadamente una cuarta parte de las empresas denunciaban la existencia de corrupción en las licitaciones públicas, y ahora, en lugar de ser una cuarta parte, es más del 40%. Ha habido una subida muy fuerte de 2024 a 2025. ¿Quiere decir eso que ha aumentado la corrupción? No, quiere decir que ahora la gente habla más abiertamente. ¿Por qué? Pues porque los casos de corrupción han empezado a aflorar. Mientras no afloran, pues nadie se atreve a decir ni mu, porque el empresario que dice algo sabe que le ponen la cruz y no vuelve a contratar con el sector público. Ahora, cuando ya empieza a salir toda la corrupción, pues ya gente que hasta ahora estaba callada empieza a cantar. Con lo cual, lo que me pregunto es, en el informe del año que viene, ¿cuál será el porcentaje de empresarios que digan que efectivamente la corrupción les ha interferido con su actividad empresarial? Si de 2024 a 2025 ha subido del 24 al 40%, para el 2026, cuando ya aquí las noticias de corrupción sean cada 2 minutos, ¿cuántos empresarios reconocerán que efectivamente los concursos públicos en España son una basura porque los partidos políticos se dedican a utilizar los concursos públicos para financiarse? Bueno, se me ocurre otra pregunta al hilo de este informe de Bruselas. Si en 2024 en el informe del año anterior, ya Bruselas decía que había un 24%, 1 de cada 4 empresarios denunciando que la corrupción alteraba los contratos públicos en España, y ahora hay un 40%, ¿cómo es posible que no se haya hecho nada desde Bruselas? ¿Cómo es posible que, si ya el año pasado se reconocía que era un problema generalizado, Bruselas no haya metido mano al problema de la corrupción en España? ¿Se les ocurre alguna explicación a ustedes de esa desidia de Bruselas? ¿O es que no les importa que España sea un páramo de corrupción? Pues no les importa. ¿Saben ustedes cuál es el problema? Pues que en estos momentos la Unión Europea está dirigida por una señora von der Leyen sobre quien pesan graves sospechas de corrupción. Una señora von der Leyen que en su época de ministra de Defensa de Alemania se marcó un García Ortiz borrando su teléfono móvil, con lo cual no se pudo acceder a sus conversaciones con empresas consultoras de defensa en Alemania en torno a contratos un tanto sospechosos, y que ahora se niega a proporcionar información a los europeos sobre sus conversaciones con el consejero delegado de Pfizer para la compra de miles de millones de euros en vacunas. ¿Cómo va a Bruselas a hacer nada para atajar la corrupción en España cuando la propia Bruselas es un nido de corrupción? Cuando estamos viendo cómo salta un día sí y otro también un caso de corrupción en el Parlamento Europeo, con diputados socialistas y populares y centristas poniendo el cazo para que países extranjeros les paguen por defender sus intereses en Europa. ¿Cómo va Bruselas a hacer nada contra la corrupción en España cuando Bruselas es corrupta? Ese es el problema que tenemos en Europa. Estamos gobernados por una coalición corrupta en Bruselas. Coalición corrupta que, por supuesto, para lo que está es para hacer negocio. Así que son presa fácil
para la minoría ideológica que lo que hace es tirar de la cuerda para que en Europa se apliquen teorías de crecimiento, por ejemplo, y cada día seamos más pobres, o teorías de control social y cada día seamos menos libres. Hay una minoría ideologizada que lo que busca es destruir Occidente, y esa minoría ideologizada puede operar con libertad porque sabe que está lidiando con una masa de políticos corruptos que se venden y que por tanto pues o son comprables o son chantajeables. Ese es nuestro problema en Europa, y frente a eso pues hay una minoría de la clase política que se ha empezado a rebelar, pero o los ciudadanos espabilamos o si no, pues este marasmo de corrupción que Bruselas denuncia en España y no hace nada para evitarlo, pues terminará llevándosenos a todos por delante. Bueno, aquí en España el Congreso sigue adelante con su reglamento mordaza. Ayer se discutieron en el Congreso las enmiendas a la totalidad que tanto Vox como PP han presentado frente a la reforma del reglamento del Congreso, con la que el PSOE pretende expulsar a los periodistas críticos del Parlamento. Escuchen. La mayoría parlamentaria que respaldó la investidura de Pedro Sánchez rechazó en el Pleno las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox contra la reforma del reglamento del Congreso impulsada por el PSOE. Esta modificación introduce un código de conducta para los periodistas acreditados en la Cámara Baja, así como posibles sanciones en caso de incumplimiento. PP y Vox defendieron que la iniciativa supone una forma de censura y un ataque a la libertad de expresión, especialmente hacia aquellos periodistas que formulan preguntas incómodas. Sin embargo, el resto de grupos parlamentarios negó que se trate de una medida restrictiva y justificaron la reforma como una herramienta para que la mesa del Congreso pueda actuar frente a quienes hagan un uso indebido de su acreditación de prensa. Según explicaron los portavoces, el objetivo es evitar conductas como insultos, acoso o provocaciones dentro de las instalaciones del Congreso. Esto decía al respecto la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. Señorías, su reforma resuma hipocresía y mala fe. Primero, dicen que su objetivo es acabar con el acoso que sufren algunos políticos y otros periodistas. ¿Seguro? Empiezo con los políticos. Solamente voy a citar un nombre al que ya no pueden pedir perdón. Rita Barberá. Mi grupo repudia, condena toda forma de acoso. Y a cualquier persona, piense lo que piense, escriba lo que escriba. Otro de los que quiso tomar la palabra en relación a esto fue el diputado de Vox, José María Figaredo. Para los problemas de los españoles. Pues no es para eso. ¿Saben para qué está aquí el Partido Socialista hoy? ¿Para qué ha convocado a las Cortes el Gobierno? ¿Lo saben los españoles? ¿A alguien se le ocurre? Para censurar a los periodistas que hacen preguntas incómodas en el Congreso, porque aquellos periodistas que les bailan el agua, aquellos periodistas que son unos lamebotas del Gobierno y de la línea editorial del Partido Socialista, a esos periodistas el Gobierno les pone un programa en televisión española pagada con el dinero de todos. Porque a esos periodistas que hacen seguidismo total, que viven ensobrados por el dinero público, a esos periodistas ustedes les tratan bien. Pero a los periodistas que hacen preguntas incómodas, a los periodistas que les preguntan por la corrupción, a los periodistas que les preguntan por esas violaciones que se producen y ante las cuales ustedes hacen caso omiso, a esos periodistas que les resultan incómodos, ustedes lo que quieren hacer es echarles del Congreso de los Diputados. Bueno, pues ayer asistimos a una sesión de vergüenza con Pedro Sánchez y su Frankenstein, dando un pasito más en la aprobación de un reglamento del Congreso por el cual a los periodistas que hacen preguntas incómodas se les va a poder echar del Parlamento para dejar solo, pues eso, a los lamebotas, a los que hace tiempo que renunciaron a ser periodistas y que a lo más que aspiran es a ver si mañana les pueden nombrar jefe de prensa de algún ayuntamiento socialista o de cualquier otro color político. Lo que va a intentar aprobar hoy el Congreso, esa reforma del reglamento, pues al final abre la puerta para que la mesa del Congreso pueda decirle a un Vito Quiles: estás acosando al pobre Pachi López, así que se te retira la credencial parlamentaria.
Por supuesto, todo eso será recurrible ante la justicia, pero mientras tanto, pues ya has expulsado a un periodista de la Cámara de Representación Popular. Ha pasado en Cataluña con Xavier Rius. Xavier Rius, a quien se ha echado del Parlamento porque también planteaba, del Parlamento de Cataluña, porque también planteaba preguntas incómodas. ¿Qué ha pasado? Xavier Rius pues ha recurrido a la justicia y gana sistemáticamente los recursos, pero el acoso al periodista molesto pues continúa. Claro, tú pones en una reforma de un reglamento del Congreso que la mesa podrá retirar la acreditación a un periodista si ese periodista acosa a un político. ¿Y qué significa la palabra acoso? Pues lógicamente lo que le dé la gana a la mesa del Congreso de turno. Esto, por supuesto, abre la puerta a que un gobierno futuro de signo contrario pues aplique lo mismo a esos periodistas que se dedican, esos sí, a difundir bulos. Por ejemplo, un futuro gobierno debería expulsar del Parlamento a los periodistas que difunden bulos como lo de que la UCO quería poner una bomba lapa a Pedro Sánchez. ¿Son periodistas quienes difunden ese bulo? Los periodistas que difunden el bulo de que es que Vox dice que quiere echar a 8 millones de inmigrantes, ¿son periodistas realmente o como difunden bulos no lo son y por tanto se les podrá mañana echar del Parlamento si hay cambio de gobierno? ¿Verdad que es inquietante esa manera de razonar? Porque cuando el poder político define quién es periodista y quién no, quién es periodista fetén y quién realmente es un acosador, pues entonces la hemos fastidiado. Porque entonces el periodismo deja de tener sentido como herramienta de control al poder y es el poder político quien, a través de paniaguados del periodismo, finge que existe periodismo en este país. Bueno, yo supongo que este reglamento mordaza del Congreso será recurrido ante la justicia por los partidos políticos que ayer presentaron sin éxito una enmienda a la totalidad, es decir, Vox y PP. Lo que no sé es qué dirá la justicia. Porque claro, cuando ya llegamos al extremo de que el poder político coloniza las máximas autoridades en temas judiciales, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, pues ya apaga y vámonos. Ya no queda ningún tipo de defensa ante los desafueros que el poder político quiera protagonizar. Bueno, noticias que llegan de nuestro querido vecino marroquí, que ha decidido por su cuenta y riesgo cerrar las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla hasta nuevo aviso. Marruecos ha cerrado de forma unilateral las aduanas terrestres de Ceuta y Melilla, reabiertas apenas 5 meses atrás. Las autoridades marroquíes comunicaron la decisión a la parte española en francés, sin ofrecer explicaciones sobre los motivos del cierre ni especificar su duración. Según información publicada por El Confidencial, algunos empresarios melillenses que planeaban exportar mercancías al país vecino recibieron indicaciones informales de sus interlocutores marroquíes diciendo que el cierre tendría como objetivo facilitar el buen desarrollo de la operación Paso del Estrecho, también conocida como OPE. Esta operación implica el retorno estival de más de 3,5 millones de ciudadanos marroquíes residentes en Europa, muchos de los cuales desembarcan en los puertos de Ceuta y Melilla antes de cruzar por carretera hacia Marruecos. Por su parte, la agencia de aduanas Quiles, con sede en Melilla, ha señalado que este paréntesis se mantendría previsiblemente hasta mediados de septiembre, una vez finalizada la OPE, que comenzó el pasado 15 de junio. Bueno, dice el presidente de Melilla, el popular Imbroda, que eso, por supuesto, es una excusa, lo que dice Marruecos, de que es que no tienen gente para atender, por un lado, la aduana comercial y por otro lado, la operación Paso del Estrecho. Marruecos se permite el lujo de actuar unilateralmente en todo aquello que afecta a España. Y si se permite el lujo de actuar unilateralmente y humillar a España como le da la gana, pues es porque tenemos un gobierno que deja a Marruecos actuar unilateralmente y que humilla a España. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué es lo que hace que Zapatero se humille no solo ante los enemigos interiores de España, sino ante los enemigos exteriores? ¿Qué es lo que hace que Zapatero pues agache la cabecita ante el rey de Marruecos
y le consienta que humille a España como le da la gana. Le consienta, por ejemplo, que cierre las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla cuando le viene bien. Vamos, no sé, a mí me cierran las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla y automáticamente cierro España al paso de mercancías marroquíes hacia Europa. Directamente, cuando quiera abrir las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, Marruecos, pues que me lo comunique y mientras tanto no entra un producto marroquí en mi país. Eso es lo que yo haría. Y eso es lo que haría, creo, cualquier gobierno que defendiera los intereses de la nación. Es más, es que si tuviéramos un gobierno que defendiera los intereses de la nación, Marruecos no se atrevería a tomar medidas unilaterales como estas, que pues son una agresión directa contra España. ¿Qué es lo que hace que Zapatero agache la cabecita? Pues no sé si será que es que Marruecos tiene algo sobre él, o si es que... Perdón, Zapatero, Sánchez. O si es que Sánchez pues espera recibir en el futuro algún tipo de pago, premio o compensación por su actitud entreguista. Pero sea por lo que sea, pues lo que está claro es que Sánchez no defiende nunca, ni por la mañana, ni por la tarde, ni por la noche, los intereses de España, ni ante quienes atacan a España desde dentro, ni ante quienes atacan a España desde fuera. Vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz miércoles para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este miércoles en Gaceta.es hablamos de Bruselas porque, al contrario de lo que han contado la mayoría de medios de comunicación, ha vuelto a blanquear al gobierno de Pedro Sánchez. Ni una crítica a la corrupción ni a las amenazas al Estado de Derecho. El documento que ha publicado no menciona ni uno de los contratos irregulares que investiga la justicia. Por otro lado, seguimos pendientes de las noticias que se siguen conociendo sobre el apagón. El banco de inversión más importante del mundo, Goldman Sachs, ha señalado el exceso de renovables provocado por Pedro Sánchez como la causa de este apagón. La entidad señala que no se puede confiar en las renovables sin la infraestructura necesaria. Y seguimos hablando de Bruselas, que suspende también entre los jóvenes. Carlos Esteban nos cuenta que el 53% critica al bloque comunitario por ignorar los problemas reales de los ciudadanos y un 40% cree que no es democrático. Recomiendo, como siempre, las columnas de opinión y muchas otras cosas que llevamos en Gaceta.es. Gracias y feliz miércoles para todos. Muchísimas gracias, doña Rebeca. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a las noticias. Lowe's knows July 4th savings are worth celebrating. Right now, get up to 40% off select major appliances and get an additional 10% off 2 or more select major appliances. Plus, get 3 Scott's Naturescapes 1.5 cubic foot mulch bags for just $10. These deals are coming in hot. Lowe's, we help, you save. Valid through 7/9. Selection varies by location. While supplies last. See Lowe's.com for more details. Excludes Alaska and Hawaii.